¿Alguna vez te has preguntado por qué el Señor permite que seas menospreciado, ignorado o tratado como si tu vida no tuviera valor? ¿Qué hace Dios con aquellos que desprecian tu amor, tu fidelidad, tu esfuerzo? Muchas veces en medio del dolor y la confusión surge en nuestro corazón una pregunta que no podemos callar. ¿Dios ve lo que me están haciendo? ¿Le importa realmente? La palabra de Dios nos da una respuesta clara y poderosa. En Romanos 12:19 se nos recuerda: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. No se nos permite buscar nuestra propia retribución, porque la justicia no nos pertenece. El juicio es de Él, y su manera de obrar nunca se equivoca, nunca llega tarde ni se adelanta. En esos momentos en que alguien te mira con desprecio, cuando tu valor parece ignorado, cuando el rechazo se convierte en herida abierta, lo natural sería reaccionar con ira o con deseos de venganza. Sin embargo, el Señor nos llama a descansar en su justicia perfecta. Él ve lo que sucede, nada pasa desapercibido delante de sus ojos. Él pesa los corazones, examina los pensamientos y da a cada uno conforme a sus obras. Esto significa que aunque parezca que quienes te menosprecian siguen avanzando sin consecuencia alguna, en realidad hay un juicio divino en proceso. Lo que para ti es una herida, para Dios es un instrumento. Lo que tú ves como injusticia, Él lo usa como parte de un plan mayor. Mira lo que ocurrió con Jesús. Entre todos los que le seguían estaba Judas, uno de los suyos, alguien que compartía la mesa con él, que escuchaba cada enseñanza que formaba parte de su círculo más cercano. Y aún así, en su corazón ya había traición. Jesús lo sabía y sin embargo no lo desenmascaró inmediatamente, no lo apartó de entre los discípulos. Esperó el tiempo exacto, porque hasta la traición tenía un propósito en el plan divino. Lo mismo ocurre contigo. Dios permite que el desprecio toque tu vida, no porque te haya abandonado, sino porque está revelando algo que todavía no ves. A través del rechazo, Él expone corazones, muestra quién realmente está a tu lado y quién solo fingía estarlo. Es doloroso, pero es necesario. El desprecio se convierte en un filtro divino, en una herramienta para protegerte de lo que no corresponde a tu destino. Recuerda lo que vivió Ana, la madre del profeta Samuel. Años enteros soportó la burla y la humillación de Penina, la otra esposa de Elcaná. Penina tenía hijos, Ana no, y cada oportunidad era utilizada para hacerla sentir menos, para herirla. Ella pudo haberse rendido en la tristeza o llenarse de odio, pero en lugar de eso, llevó su dolor delante del Señor. Clamó con todo su corazón, y Dios no solo le dio un hijo, sino que le dio a Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. ¿Qué hubiera pasado si Ana hubiera permitido que el desprecio la destruyera? Fue precisamente el rechazo lo que la llevó a clamar con tal intensidad, y ese clamor se convirtió en la puerta a una bendición mayor. El mismo patrón se repite en toda la Escritura. José fue vendido por sus propios hermanos, despreciado y desechado, como si su vida no tuviera valor. Lo arrancaron de su hogar, lo humillaron, lo convirtieron en esclavo. Pero en cada paso, Dios tenía un plan. Si no lo hubieran traicionado, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera estado en prisión, nunca habría interpretado los sueños que lo llevaron ante el faraón. Y si no hubiera estado ante el faraón, nunca habría sido puesto como gobernador de Egipto. Lo que sus hermanos pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Así también el desprecio que hoy experimentas no es un accidente. No es que Dios haya cerrado sus ojos. Es que en medio de esa experiencia dolorosa, Él está obrando con precisión. El rechazo no siempre es una pérdida, muchas veces es una redirección.
A través de la indiferencia de otros, el Señor te aparta de lugares en los que tu propósito no podía florecer. A veces, es necesario que alguien cierre la puerta para que descubras cuál es la verdadera puerta que Dios quiere abrir para ti. Lo que parece injusticia en realidad es parte de un proceso. Faraón endureció su corazón repetidas veces ante Moisés. Dios pudo haberlo quebrantado en un solo momento, pero permitió que ese endurecimiento se prolongara. ¿Por qué? Porque a través de cada plaga Israel conoció el poder de Dios. Si Faraón hubiera cedido fácilmente, el pueblo se habría ido sin experimentar la grandeza del Señor. El rechazo del Faraón fue el escenario de los milagros. Eso mismo puede estar sucediendo contigo. Aquellos que te menosprecian no entienden que al hacerlo están siendo instrumentos en un plan mayor. Sus actitudes no son la medida de tu valor. Su indiferencia no determina tu destino. El Señor ya ha trazado tu camino y cada gesto de desprecio solo confirma que no pertenecías allí, porque lo que Dios tiene para ti es más alto, más grande y más eterno que la aprobación de los hombres. No se trata de ignorar el dolor. El rechazo duele y hiere profundamente. Pero ahí mismo, en medio de esas lágrimas, Dios te recuerda: mía es la venganza, yo pagaré. Tú no necesitas probar tu valor, no necesitas demostrar nada a los que no supieron reconocerte. El Señor lo hará en su tiempo y a su manera, porque su justicia es perfecta y lo que Él ha prometido se cumplirá en ti. ¿Alguna vez te has detenido a considerar por qué Dios en su infinita sabiduría permite que el desprecio entre en tu vida? A veces el rechazo llega sin previo aviso, como un viento frío que corta el alma. Llega en forma de palabras duras, de actitudes indiferentes, de silencios que hieren más que un grito. Puede provenir de aquellos en quienes más confiaste: un amigo cercano, un familiar, incluso alguien con quien compartiste ministerio o intimidad espiritual. Y es entonces cuando nos preguntamos: Señor, ¿por qué dejas que esto ocurra? ¿No ves lo que me están haciendo? Lo que el Señor me ha enseñado a través de los años y de su palabra es que el desprecio no es un accidente, no es un error que se escapó de su control. En los planes de Dios, incluso el rechazo tiene un propósito, y uno de esos propósitos es actuar como un filtro divino. Un filtro, como sabemos, es un instrumento que separa lo puro de lo impuro, lo verdadero de lo falso. Cuando colocamos un filtro en el agua, éste retiene las impurezas y permite que solo lo limpio pase a través de él. De la misma manera, el Señor utiliza el desprecio para filtrar las relaciones en nuestra vida, para mostrarnos quién realmente está a nuestro lado y quién solo aparenta estarlo. La palabra de Dios lo confirma en Jeremías 17:10: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este versículo nos recuerda que nada se esconde ante los ojos del Señor. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Escudriña pensamientos, examina intenciones, revela verdades ocultas que a menudo permanecen disfrazadas detrás de sonrisas o palabras bonitas. Y aquí es donde entra el papel del desprecio. Dios lo permite para que tú y yo podamos ver con claridad lo que de otra manera permanecería oculto. El rechazo desenmascara, la frialdad expone. La indiferencia revela lo que había estado en silencio en el corazón de alguien. Mira lo que sucedió con Judas. Él no era un enemigo externo, no era un fariseo que conspiraba a la distancia. Judas era parte del círculo íntimo de Jesús. Caminaba con él cada día, compartía la mesa, escuchaba sus enseñanzas, presenciaba sus milagros. Y sin embargo, en lo más profundo de su corazón, ya había decidido traicionarlo. Jesús lo sabía. Él, que escudriña los corazones, no ignoraba lo que Judas tramaba, pero aún así lo permitió.
No lo apartó de inmediato, no lo denunció frente a los demás discípulos, lo dejó permanecer hasta la última cena. ¿Por qué? Porque incluso el desprecio y la traición de Judas formaban parte del plan divino. Era necesario que se revelara lo que había en su corazón, y era necesario que esa traición condujera al cumplimiento del propósito eterno en la cruz. El Señor permite que ciertas personas permanezcan a nuestro lado por un tiempo, aunque en su corazón no haya sinceridad. Y a través del desprecio, a través del rechazo, nos revela la verdad. Nos muestra quién está con nosotros y quién nunca lo estuvo realmente. Este filtro divino puede doler. Nadie quiere descubrir que la persona en quien confió resultó ser desleal. Nadie quiere enfrentar la realidad de que aquellos que parecían compañeros de vida solo estaban fingiendo. Pero aunque sea doloroso, es necesario, porque es mucho mejor descubrir esa verdad ahora, bajo el cuidado del Señor, que más adelante, cuando tu propósito dependa de esa relación. Déjame preguntarte, ¿qué habría pasado si Jesús hubiera apartado a Judas desde el principio? Los discípulos nunca habrían comprendido la profundidad de la traición humana. No habrían visto con claridad cómo alguien puede aparentar fidelidad mientras planea la destrucción. Y tampoco habríamos aprendido nosotros al leer las Escrituras que incluso la traición puede ser usada por Dios para cumplir su plan. Eso es lo que el filtro divino hace, revela y enseña. Te muestra lo que hay en los demás y al mismo tiempo te enseña a depender más de Dios y menos de los hombres. Porque si el Señor no permitiera el desprecio, quizás seguirías confiando ciegamente en quienes solo fingen. Quizás edificarías tu vida sobre cimientos falsos. Ahora observa cómo actúa este filtro en la vida cotidiana. Tal vez tenías un amigo de años, alguien que estaba siempre presente, hasta que un día, en el momento en que más lo necesitabas, se alejó sin explicación. Tal vez confiabas en un socio o un compañero, y cuando surgió la oportunidad, se aprovechó de ti. Tal vez entregaste tu amor a alguien y esa persona lo trató como algo prescindible. En esos momentos el alma grita de dolor: Señor, ¿por qué permites esto? Pero si observas con atención, descubrirás que en medio del desprecio hay una revelación. Dios está mostrándote lo que tú no podías discernir por ti mismo. Está diciéndote: mira, hijo mío, mira, hija mía, esta persona no está contigo de verdad. Este corazón no es leal, este camino no es seguro. Y aunque al principio se siente como una pérdida con el tiempo, reconoces que fue un acto de misericordia. Porque mejor es descubrir la verdad en el presente que vivir engañado en el futuro. El desprecio entonces es un filtro divino que purifica tus relaciones, que aclara tu visión, que te enseña a discernir entre lo verdadero y lo falso. Y en ese proceso tu fe se profundiza. Aprendes a no depender de la validación humana, sino a confiar en la mirada del Señor, que todo lo ve. ¿Recuerdas cómo Jesús soportó el desprecio en su propia tierra? En Marcos 6:4 dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Fue rechazado por los suyos, los que lo conocían desde niño, los que habían visto crecer al hijo del carpintero. Ellos no pudieron ver quién era realmente. No lo valoraron. Ese desprecio reveló lo que había en sus corazones: incredulidad, dureza, ceguera espiritual. Jesús no intentó convencerlos, no buscó su aprobación, simplemente siguió adelante. Ese desprecio fue un filtro que mostró la incredulidad de los suyos y al mismo tiempo impulsó a Jesús a llevar su mensaje más allá a quienes sí recibirían su palabra. Cuando alguien te desprecia, cuando no reconocen tu valor, cuando te tratan como si fueras insignificante, Dios está revelando. Está usando ese momento como un filtro divino. Te está mostrando a quién debes dejar atrás y con quién debes caminar. Es doloroso, sí,
Nadie quiere ser objeto de rechazo, pero si confías en la mano del Señor, entenderás que es un acto de amor, porque a través de ese filtro, Él te está protegiendo de futuros engaños, te está apartando de relaciones que podrían haberte destruido más adelante. Aquí está la verdad que debemos grabar en el corazón: el desprecio no tiene la última palabra. Es solo un instrumento en las manos de Dios, un filtro que revela y purifica. Lo que hoy duele mañana se convertirá en sabiduría. Lo que hoy parece una pérdida mañana será visto como una misericordia. El desprecio no solo revela lo que hay en el corazón de otros, como un filtro divino que desenmascara la falsedad y confirma la fidelidad. También cumple otra función profundamente espiritual, se convierte en una preparación. Es una escuela dolorosa pero necesaria, donde Dios entrena nuestra fe, moldea nuestro carácter y nos prepara para recibir bendiciones y responsabilidades mayores. He aprendido que el rechazo nunca llega sin un propósito. Puede que no lo entendamos en el momento, puede que nos parezca cruel, pero detrás de cada desprecio existe un plan de Dios que va mucho más allá de nuestra comprensión inmediata. Y cuando observamos las Escrituras, encontramos que una y otra vez el Señor permitió que sus hijos fueran despreciados para prepararlos para algo más grande. Miremos primero el ejemplo de Faraón. En Éxodo 9:12 la palabra dice: «Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés». Este versículo nos deja atónitos. ¿Por qué habría Dios de endurecer el corazón de un hombre que ya era terco de por sí? ¿Por qué no facilitó la salida de Israel desde el primer momento? La respuesta se encuentra en la pedagogía divina. Si Faraón hubiera cedido en la primera plaga a Israel, habría salido de Egipto sin haber visto el poder incomparable de su Dios. No habrían conocido el mar Rojo abierto delante de ellos. No habrían experimentado cómo el agua se transformaba en sangre, cómo caían ranas y langostas, cómo la oscuridad cubría la tierra mientras ellos permanecían en luz. Cada acto de dureza de Faraón era una oportunidad para que Dios mostrara su gloria. Ese desprecio de Faraón no fue un error, fue parte de un proceso de preparación. Israel necesitaba aprender a confiar en Dios en medio de la oposición. Necesitaba ver con sus propios ojos que ningún poder humano, por grande que pareciera, podía resistir la mano del Altísimo. Cada no del Faraón era en realidad una lección para el pueblo. Cada rechazo era un escalón hacia una fe más sólida. Y así también ocurre en nuestra vida. A veces clamamos: «Señor, ¿por qué no mueves el corazón de esa persona? ¿Por qué no abres esta puerta? ¿Por qué me enfrento a este muro de desprecio?». Y la respuesta es que el Señor está usando ese mismo rechazo para enseñarte, para moldearte, para preparar tu corazón. El desprecio de otros se convierte en el terreno donde tu fe crece, porque cuando no encuentras apoyo humano, aprendes a depender totalmente de Dios. El segundo ejemplo que quiero compartirte es el de Ana. Su historia está en 1 Samuel y es una de las más conmovedoras sobre cómo Dios convierte el desprecio en preparación para la bendición. Ana era estéril y en aquella cultura eso era una vergüenza pública, una marca de deshonra. Su rival Penina la humillaba constantemente, se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Año tras año, cada vez que iban al templo, Penina la provocaba y el dolor de Ana se hacía más profundo. Podemos imaginarla llorando en silencio, sintiendo que su vida no tenía valor, que su dolor no tenía sentido. El desprecio de Penina era como una herida que no cerraba. Y sin embargo, fue ese desprecio el que la llevó al templo con un clamor ardiente. Fue la burla de Penina lo que empujó a Ana a derramar su alma delante de Dios con tal intensidad que hasta el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero el Señor escuchó ese clamor. Y la respuesta no fue simplemente un hijo.
La respuesta fue: Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel, aquel que ungiría a los reyes, aquel que guiaría al pueblo en tiempos cruciales. Si Ana no hubiera sido despreciada, quizás nunca habría orado con tanta pasión. Quizás habría aceptado su condición en silencio. Quizás nunca habría experimentado la profundidad de la fidelidad de Dios. El desprecio fue la chispa que encendió una oración transformadora. Fue la escuela donde aprendió a depender de Dios más que de la aprobación de los hombres. Así actúa el Señor, transforma el desprecio en preparación. Lo que otros usan para humillarte, Dios lo utiliza para llevarte más cerca de Él. Lo que parecía una herida mortal se convierte en la raíz de una fe más profunda. Lo que parecía injusto se transforma en el escenario de un milagro. Esto no es solo una historia antigua, es una realidad presente. ¿No has notado cómo el rechazo te obliga a buscar más de Dios? Cuando todo va bien, cuando todos te aplauden, tu oración puede volverse rutinaria. Pero cuando eres despreciado, cuando sientes que no tienes a nadie más, entonces corres al Señor con todo tu corazón. Y allí, en medio de las lágrimas, descubres su consuelo, su poder, su voz. Ese es el propósito de la preparación. Dios permite el desprecio para que aprendas a confiar en Él de una manera que nunca olvidarás. Como el oro que se refina en el fuego, tu fe se purifica en la llama del rechazo. Como el barro en las manos del alfarero, tu carácter se moldea bajo la presión de la indiferencia ajena. Y aunque en el momento duela más tarde, reconocerás que fue un regalo disfrazado, porque gracias a ese desprecio tu oración se hizo más profunda. Gracias a ese rechazo, tu fe se volvió inquebrantable. Gracias a esa burla descubriste un Dios que no falla. El desprecio entonces es una escuela de preparación. No viene para destruirte, sino para fortalecerte. No llega para quitarte la esperanza, sino para enseñarte a esperar en el Señor. Y lo que aprendes en esa escuela se convierte en el fundamento para el propósito que Dios tiene reservado para ti. Cuando pensamos en el desprecio, lo primero que sentimos es dolor. Nadie disfruta ser rechazado, nadie quiere ser tratado como insignificante. El desprecio hiere, corta, deja cicatrices en lo más profundo del corazón. Pero lo que muchos no alcanzan a ver es que en las manos de Dios el desprecio no es un final, es un catalizador. Es decir, lejos de detenerte, acelera el cumplimiento del propósito que el Señor ya había planeado para tu vida. El mejor ejemplo de este principio lo encontramos en la historia de José. Él era un joven con sueños grandes, sueños que venían de parte de Dios. En esas visiones veía cómo sus hermanos se inclinaban ante él, cómo su vida tendría un papel de liderazgo. Pero esos sueños, en lugar de despertar admiración, provocaron odio. Sus hermanos lo envidiaban, lo despreciaban, lo veían como una amenaza. El desprecio comenzó con palabras de burla, continuó con actitudes de rechazo y terminó en traición. Lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo, lo arrancaron de su hogar y de su padre amado. Para cualquiera ese habría sido el fin de sus sueños, pero para Dios era el inicio del camino hacia el propósito. Cada paso en la vida de José, aunque marcado por el desprecio, lo acercaba más al lugar donde debía estar. En la casa de Potifar aprendió administración. En la prisión desarrolló la paciencia y la dependencia total de Dios. Y en el momento señalado fue elevado a gobernador de Egipto, segundo después del faraón. Lo que parecía una serie de injusticias en realidad era un proceso divino.
Génesis 50:20 resume esta verdad con una claridad impresionante. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese versículo es la clave para entender cómo Dios convierte el desprecio en un catalizador del propósito. Lo que los hombres planean para tu destrucción, el Señor lo usa como un impulso hacia tu destino. Si los hermanos de José lo hubieran amado, si lo hubieran valorado y respetado, él habría permanecido en Canaán cuidando ovejas. Jamás habría llegado a Egipto, jamás habría interpretado los sueños del faraón, jamás habría sido instrumento de salvación para miles en tiempo de hambre. Fue precisamente el desprecio lo que lo sacó de la comodidad y lo condujo al escenario donde su propósito se cumpliría. Esto nos enseña que el desprecio no tiene poder para cancelar el plan de Dios. Por el contrario, se convierte en el vehículo que acelera su cumplimiento. Aquellos que creen que al rechazarte han cerrado tu futuro, en realidad, se convierten en instrumentos inconscientes de la voluntad divina. Lo que intentaron usar para detenerte, Dios lo transforma en alas que te elevan más alto. La Escritura nos muestra una y otra vez esta dinámica. El oro no se purifica en reposo, sino en el fuego. El fuego que parece destructivo es en realidad el proceso que quita las impurezas y deja lo más valioso. Así también la fe no se fortalece en la comodidad, sino en la adversidad. Las pruebas, el rechazo, la oposición son el horno donde la fe se vuelve firme, donde aprendemos a confiar más en la palabra de Dios que en la opinión de los hombres. El propósito igualmente no se revela en medio de los aplausos, sino en medio del desprecio. Cuando todos te apoyan es fácil confundirte y creer que tu destino depende de su aprobación. Pero cuando eres rechazado, cuando experimentas el desprecio, aprendes que tu propósito está enraizado únicamente en Dios. Y esa lección se convierte en la base sólida sobre la cual se edifica tu destino. Mira cómo incluso Jesús enfrentó el desprecio como catalizador. Fue rechazado en su propia tierra, despreciado por los líderes religiosos, traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos. Y sin embargo, cada acto de desprecio lo acercaba más a la cruz. Y la cruz no fue una derrota, fue la consumación del propósito eterno de redención. Sin rechazo no habría crucifixión, y sin crucifixión no habría salvación. Lo mismo sucede contigo y conmigo. El desprecio no destruye el destino que Dios ya decretó. Al contrario, lo acelera, lo impulsa, lo convierte en algo aún más glorioso, porque cuando finalmente se cumple, no puedes atribuirlo a la aprobación humana, sino solo a la gracia y el poder de Dios. ¿Cuántas veces has sentido que una puerta cerrada era el final de tu historia? ¿Cuántas veces has llorado por un rechazo convencido de que era tu ruina? Y sin embargo, al mirar atrás, te das cuenta de que ese desprecio fue el empuje que necesitabas para avanzar hacia algo mejor. Ese empleo que no conseguiste, esa relación que terminó, esa oportunidad que se cerró, todo ello era Dios usando el desprecio como catalizador. Porque si hubieras sido aceptado allí, te habrías quedado. Si te hubieran valorado en ese lugar, habrías edificado tu vida sobre un terreno que no era parte del plan divino. Fue precisamente el desprecio lo que te obligó a moverte, lo que te empujó hacia adelante, lo que te preparó para recibir algo que no habrías encontrado de otra manera. José entendió esto al final de su vida. Miró a sus hermanos y no vio enemigos, vio instrumentos en las manos de Dios. No se centró en el dolor del desprecio, sino en el propósito que había nacido de él. Y así también debemos aprender nosotros a mirar más allá del rechazo, a ver el propósito que se está gestando detrás de cada desprecio. El desprecio entonces es un catalizador.
No es un obstáculo, es un impulso. No es una piedra en el camino, es la misma piedra que al tropezar con ella te lanza hacia adelante. En las manos de Dios, incluso el rechazo se convierte en un motor que acelera tu destino. Cuando pienso en la justicia de Dios, no puedo dejar de recordar cuántas veces la Escritura nos advierte acerca de la arrogancia del corazón humano. El orgullo es un enemigo silencioso, se levanta dentro de nosotros con la ilusión de que somos intocables, de que todo lo que tenemos y lo que logramos es fruto únicamente de nuestras manos. Pero la palabra es clara y lo declara con una contundencia imposible de ignorar. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Esa verdad resuena como una campana eterna. No importa cuán alto suba un hombre en su propia arrogancia, llegará el día en que será derribado. Lo he visto repetirse en la historia bíblica y también en la vida cotidiana. Personas que creen que su poder, su posición, sus riquezas o incluso su inteligencia les garantizan seguridad eterna. Personas que miran a los demás por encima del hombro, que desprecian a quienes consideran inferiores, que no reconocen que todo lo que tienen proviene de la mano de Dios. Durante un tiempo parece que prosperan, parecen invencibles. Sus palabras tienen peso, sus decisiones afectan a multitudes, su influencia crece sin límite. Pero en lo profundo de su ser se están preparando para la caída. Uno de los ejemplos más vívidos que nos da la palabra es el del rey Nabucodonosor. Él gobernaba el imperio más poderoso de su tiempo, Babilonia, una ciudad que era sinónimo de esplendor, fortaleza y riqueza. Sus murallas eran impenetrables, sus jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor se sentía invencible. Caminaba por su palacio, miraba todo lo que había construido y proclamaba con orgullo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pero en ese mismo instante, cuando su corazón se llenó de altivez, la voz del cielo se hizo escuchar. En Daniel 4:31-32 está escrito: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. De un momento a otro, el hombre más poderoso del mundo fue reducido a nada. Vivió como un animal alimentándose de hierba, perdiendo la razón, humillado delante de todos. Su gloria desapareció en un instante, su poder quedó en ruinas, su soberbia lo llevó a la degradación más profunda. Y no fue sino hasta que levantó los ojos al cielo y reconoció la soberanía de Dios que su reino le fue restaurado. Ese relato no es simplemente una historia antigua, es una advertencia viva para todos nosotros. El orgullo siempre precede a la caída. Puede que la caída no llegue inmediatamente, puede que tarde, pero llegará, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Permíteme detenerme un momento aquí porque hay una verdad que debemos grabar en lo profundo del corazón. Cuando el hombre se exalta a sí mismo, inevitablemente se aleja de Dios. Y cuando alguien desprecia a los demás, cuando humilla, cuando ignora o trata con indiferencia a quienes están a su alrededor, está levantando una muralla de arrogancia que tarde o temprano se derrumbará. Ningún trono humano es eterno, ninguna riqueza es indestructible, ninguna influencia es invulnerable. Todo lo que se levanta en orgullo caerá. ¿Acaso no vemos este patrón también en la vida de Saúl, el primer rey de Israel? Cuando fue elegido tenía la oportunidad de ser un gran rey, de gobernar con justicia y humildad, pero su corazón se llenó de celos contra David.
Lo vio como una amenaza, lo persiguió, lo menospreció en lugar de reconocer que la mano de Dios estaba sobre él. Su orgullo lo consumió. Se aferró al trono con desesperación, tratando de retener lo que ya había perdido, y murió en derrota, abandonado sin la gloria que tanto quiso preservar. El orgullo siempre termina en ruina. Puede tomar la forma de palabras arrogantes, de decisiones altivas, de desprecio hacia los demás. Puede expresarse en la manera en que tratamos a quienes consideramos menos importantes o en la manera en que nos atribuimos el mérito de lo que solo Dios ha hecho. Pero al final, el resultado es el mismo: humillación. El contraste, sin embargo, es hermoso, porque así como Dios humilla a los soberbios, también exalta a los humildes. Jesús mismo lo dijo en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la justicia divina: no deja al altivo en su trono para siempre, y no abandona al humilde en su dolor para siempre. La soberbia es el camino hacia abajo, la humildad es el camino hacia arriba. Vuelvo a pensar en Nabucodonosor. Durante 7 tiempos vivió como un animal, pero cuando finalmente reconoció que el Altísimo es quien gobierna su razón, le fue devuelta y su reino restaurado. Y él mismo declaró en Daniel 4:37, «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos». Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese testimonio sigue siendo actual. Dios puede humillar al más grande de los reyes y puede exaltar al más pequeño de los siervos. Su justicia nunca se equivoca. Lo que ocurrió con Nabucodonosor es una lección eterna. El orgullo siempre precede a la caída, pero la humildad precede a la restauración. Quizás esa sea la razón por la cual, en tantas ocasiones, el Señor permite que quienes te desprecian, quienes te tratan con arrogancia, prosperen por un tiempo. No es que Él haya olvidado la injusticia, es que en su momento exacto, cuando su orgullo haya alcanzado la cúspide, entonces llegará la caída. Porque el orgullo nunca queda sin respuesta. La soberbia siempre atrae la corrección divina. Por eso debemos recordar que cada acto de desprecio, cada gesto de arrogancia, cada palabra altiva, no queda sin peso delante de Dios. Puede que los soberbios se eleven por un tiempo, puede que parezca que nada los detiene, pero llegará el día en que serán confrontados con la verdad de que solo el Altísimo gobierna y que Él da el reino a quien Él quiere. Una de las pruebas más difíciles que enfrentamos como creyentes es mirar cómo aquellos que nos han despreciado, que han actuado con arrogancia y crueldad, parecen seguir adelante sin consecuencias. A veces su vida parece prosperar, sus planes se cumplen, sus palabras dañinas quedan en el aire como si no tuvieran peso. Y entonces surge en nuestro corazón la pregunta inevitable: Señor, ¿acaso no ves? ¿Acaso no te importa? La Escritura responde con claridad en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Ese versículo nos recuerda que la aparente impunidad no es ausencia de justicia, sino paciencia divina. Cuando el castigo no llega inmediatamente, muchos se engañan creyendo que nunca llegará. Pero la justicia de Dios nunca falla. Puede parecer retrasada, pero siempre llega en el momento exacto. Lo que a nuestros ojos es demora, a los ojos de Dios es preparación. Él nunca actúa antes ni después, sino en el instante perfecto. Y la historia de las Escrituras nos lo confirma una y otra vez. Piensa en Amán, aquel hombre en el libro de Esther, que se llenó de odio contra Mardoqueo. Amán tenía poder, tenía influencia, tenía acceso directo al rey.
Usó su posición para planear la destrucción del pueblo judío, pero en particular alimentaba un desprecio feroz hacia Mardoqueo, aquel hombre justo que se negaba a inclinarse ante él. Su orgullo se convirtió en furia, y su furia en un plan de exterminio. Amán mandó construir una horca altísima, convencido de que en ella colgaría a Mardoqueo. Todo parecía estar a su favor. El decreto contra los judíos estaba firmado, la influencia de Amán en la corte era indiscutible y su arrogancia crecía con cada día. Cualquiera que lo mirara habría pensado: aquí no hay justicia, el mal está triunfando. Dios guarda silencio, pero el silencio de Dios nunca es indiferencia. Es paciencia, es precisión, es un reloj perfecto que avanza hacia el momento exacto en que su justicia se manifestará. Y así ocurrió. Mientras Amán celebraba su aparente victoria, el rey tuvo una noche de insomnio. No fue casualidad, fue la mano de Dios. El rey mandó traer las crónicas del reino y leyó acerca de cómo Mardoqueo había salvado su vida de un complot y descubrió que nunca había sido recompensado. En ese instante, los planes ocultos de Dios comenzaron a cumplirse. Cuando Amán llegó al palacio para pedir la ejecución de Mardoqueo, el rey le preguntó qué debía hacerse con el hombre a quien deseaba honrar. En su arrogancia, Amán creyó que el rey hablaba de él y describió con detalle una procesión de honor con vestiduras reales y caballos del rey. Y el rey le ordenó: haz esto mismo con Mardoqueo. Imagínate el rostro de Amán obligado a conducir públicamente a aquel que despreciaba proclamando su honor. El mismo que había preparado la horca terminó humillado delante de todos. Y no solo eso, en el momento señalado, Amán fue colgado en la misma horca que había construido para otro. Esa es la justicia de Dios, no apresurada, no impulsiva, sino exacta. Llegó en el instante en que su orgullo había alcanzado el clímax. No antes, no después, sino en el tiempo perfecto. Y así obra el Señor en cada generación. Cuando vemos a los arrogantes prosperar, debemos recordar que su aparente triunfo es solo un espejismo temporal. El juicio está en camino. Puede que no llegue en el momento en que nosotros lo esperamos, pero llegará. Y cuando llegue, será irrevocable. Este principio lo vemos también en la vida del faraón de Egipto. Una y otra vez endureció su corazón rechazando liberar al pueblo de Dios. Cada plaga era una advertencia, cada señal, un llamado al arrepentimiento. Pero en su soberbia se convenció de que podía resistir para siempre. Y sin embargo, llegó el día en que la justicia lo alcanzó. El mar que había sido abierto para Israel se cerró sobre él y su ejército. Lo que parecía demora era preparación. Lo que parecía silencio era la acumulación del juicio que caería de una sola vez. Ese mismo principio está vigente hoy. Cuando alguien te desprecia y parece que nada ocurre, no te equivoques, no significa que Dios ha cerrado los ojos. Significa que su paciencia se está extendiendo, quizás dando tiempo para el arrepentimiento, quizás permitiendo que la arrogancia crezca hasta lo insoportable, pero siempre avanzando hacia el momento exacto en que su justicia se revelará. La paciencia de Dios no debe confundirse con olvido, y tampoco debe ser motivo para la desesperanza. Porque si hay algo que la Biblia nos asegura, es que cada palabra, cada acto, cada desprecio será juzgado. Puede que el proceso parezca lento, pero el resultado será perfecto. Mira cómo lo describe el profeta Habacuc en 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa es la clave: esperar con fe. La justicia de Dios no llega cuando tú quieres, pero tampoco se retrasa ni un segundo fuera de su tiempo.
Esto nos enseña a descansar, a dejar de lado el deseo de venganza, a no obsesionarnos con demostrar nuestro valor ante quienes nos han despreciado, porque sabemos que el Señor lo hará en su tiempo y lo hará mejor de lo que nosotros jamás podríamos hacerlo. Cada desprecio tiene su respuesta, cada acto de arrogancia tiene su día de juicio. Amán lo aprendió cuando fue colgado en la horca que preparó para otro. El faraón lo aprendió cuando el mar se cerró sobre su ejército. Nabucodonosor lo aprendió cuando fue humillado hasta vivir como un animal. Y cada soberbio de la historia lo aprenderá tarde o temprano, porque la justicia de Dios nunca falla. ¿Sabes cuál es la mayor recompensa que puedes recibir después de haber sido despreciado, ignorado o rechazado? No es ver a tus enemigos caídos, no es contemplar cómo aquellos que te hirieron sufren consecuencias por lo que hicieron. Esa no es la verdadera victoria. La mayor recompensa, la más profunda y transformadora, es descubrir cómo Dios ha usado ese desprecio para cambiarte a ti, para hacerte crecer, para llevarte a un lugar donde jamás hubieras llegado si no hubieras pasado por esa experiencia. El mundo nos enseña a buscar venganza, a esperar el día en que quienes nos despreciaron reconozcan su error. Pero la palabra nos enseña algo distinto, que nuestra recompensa no está en la derrota del otro, sino en la transformación que Dios produce en nosotros. El desprecio es doloroso, pero es también una oportunidad sagrada para fortalecer la fe, para redirigir nuestro corazón hacia el propósito divino, para depender menos de los hombres y más del Señor. Piensa en lo que dice el Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa imagen es poderosa. El rechazo no destruyó la piedra, la convirtió en fundamento. Lo que otros vieron como inútil, Dios lo convirtió en indispensable. Y esa es la obra que Él realiza en nuestras vidas. El desprecio que sufrimos no nos destruye cuando lo entregamos en manos de Dios. Al contrario, se convierte en el cimiento sobre el cual Él construye algo mucho mayor. No es cierto que las heridas del desprecio nos enseñan a depender más del Señor. Cuando te sientes rechazado, cuando no tienes la aprobación de los hombres, ¿qué otra opción tienes sino correr a los brazos de Dios? Allí en su presencia descubres que su aceptación es suficiente, que su amor es incondicional, que su propósito es indestructible. Y esa es una lección que no se olvida jamás. Lo que parecía una maldición se transforma en bendición porque en el proceso de ser despreciado aprendiste quién eres realmente en Cristo. Dejaste de medir tu valor por la opinión de los demás y comenzaste a verlo reflejado en la palabra. Descubriste que tu identidad no depende de la aceptación de los hombres, sino de lo que Dios ha dicho de ti. Y allí está la verdadera recompensa, no en que otros cambien, sino en que tú has sido transformado. Déjame decirlo claramente, la venganza nunca llena el corazón, pero la madurez sí. Ver a alguien que te rechazó enfrentando sus propias consecuencias puede darte un instante de satisfacción, pero no llena el vacío, no sana la herida, no fortalece tu espíritu. Lo que verdaderamente te levanta es ver cómo Dios ha usado esa misma experiencia para hacerte más fuerte, más sabio, más firme en la fe. Cuando los hombres te despreciaron, pensaron que estaban terminando contigo, pero en realidad estaban empujándote hacia la voluntad de Dios. Cuando cerraron puertas, no sabían que estaban redirigiéndote hacia las puertas correctas. Cuando te trataron como insignificante, no sabían que estaban contribuyendo a que descubrieras el valor eterno que tienes en Cristo. Esa es la obra secreta de Dios, transformar el desprecio en bendición, convertir la humillación en fundamento, usar lo que otros desecharon como la piedra angular
de algo más grande. Y aquí está la lección más profunda: nunca necesitaste la aprobación de quienes te despreciaron para cumplir el propósito de Dios. Nunca fue necesario que ellos reconocieran tu valor, nunca fue indispensable que ellos estuvieran de tu lado. El plan de Dios no depende de su apoyo, porque Él mismo es quien abre camino donde no lo hay, quien levanta lo caído, quien exalta lo que otros despreciaron. Cuando entiendes esto, el desprecio deja de ser una herida abierta y se convierte en un recordatorio. Ya no lloras porque alguien no te valoró. Agradeces porque Dios usó esa experiencia para llevarte más cerca de Él. Ya no te consumes esperando que reconozcan lo que perdiste. Avanzas confiado en que lo que ellos rechazaron, Dios lo ha convertido en piedra angular de algo glorioso. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que la mayor recompensa no está en mirar hacia atrás con rencor, sino en mirar hacia arriba con gratitud. Que el verdadero premio no es ver caer a quienes te despreciaron, sino ver cómo tú has crecido gracias a ese desprecio. Que el cambio más importante no ocurrió en ellos, ocurrió en ti. Cada vez que recuerdes lo que sufriste, piensa en esto: tu vida misma se ha convertido en testimonio de lo que Dios puede hacer con lo que otros rechazaron. Ellos pensaron que eras prescindible, pero Dios mostró que eras indispensable para su propósito. Ellos creyeron que podían desecharte, pero el Señor tomó tu vida y la colocó como piedra angular en el lugar que Él había preparado. Y cuando ellos miren desde lejos lo que Dios ha hecho contigo, comprenderán, aunque tal vez nunca lo digan, que el mayor error no fue haberte herido, sino haberte despreciado. Su vida será un recordatorio constante de lo que perdieron, de lo que despreciaron, y ya no podrán recuperar. Esa es la justicia de Dios. No necesitas buscar venganza, porque la simple realidad de tu crecimiento en Él será suficiente evidencia de su fidelidad. La verdadera recompensa, entonces, no se encuentra en la caída de otros, sino en tu propio levantamiento. No está en la derrota de los que te despreciaron, sino en tu transformación. No se mide por lo que ellos pierden, sino por lo que tú has ganado en Cristo. Y lo que has ganado es incalculable: una fe más fuerte, un carácter más firme, una visión más clara del propósito divino y una confianza inquebrantable en que Dios siempre convierte el desprecio en bendición. Gracias por haber dedicado tu tiempo a escuchar estas palabras. Sé que no siempre es fácil abrir el corazón y meditar en lo que significa el desprecio, el rechazo y la manera en que Dios lo utiliza para moldearnos. Pero confío en que mientras escuchabas, el Señor mismo ha estado hablando a tu espíritu, recordándote que nada en tu vida escapa a su control y que aún las lágrimas pueden convertirse en semillas de bendición. Oro para que cada uno de ustedes encuentre en la palabra de Dios la paz y la fortaleza que necesitan y que puedan caminar con la certeza de que el Señor es fiel y nunca abandona a los suyos. ¿Has considerado alguna vez que el desprecio puede ser en realidad un regalo disfrazado? Pregúntate: ¿puede ser que Dios en su amor haya permitido esa experiencia para que tu fe madure, para que tu dependencia de Él sea más profunda, para que descubras una fuerza en ti que no sabías que tenías? ¿Qué hacemos con aquellos que nos han herido? Deberíamos orar por ellos, bendecirlos, pedir al Señor que toque sus corazones. ¿O debemos simplemente dejar que Dios actúe a su tiempo y a su manera, confiando en que Él es justo y sabe exactamente cómo obrar? Estas son preguntas que no buscan respuestas rápidas, sino que nos invitan a mirar más de cerca nuestra relación con Dios y con los demás. Si lo que has escuchado hoy ha tocado tu vida, si de alguna forma el Señor ha hablado a tu corazón, te animo a dejar un comentario y compartir tus pensamientos. Tu experiencia puede animar a otros que están atravesando situaciones similares.
También te invito a darle un me gusta y compartir este mensaje para que muchos más puedan recibir esperanza a través de la palabra de Dios. Y no olvides suscribirte para seguir recibiendo estos mensajes que buscan fortalecer tu fe y recordarte cada día que el Señor está obrando en tu vida aún en medio de lo que más duele. Tu participación hace que esta comunidad crezca y que juntos podamos seguir aprendiendo a confiar en el Dios que convierte cada desprecio en una oportunidad para acercarnos más a Él.